Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Iniciamos el mes de julio, la primera semana laboral del mes de julio, concluyó el fin de semana pasado, el mes de junio, ya entramos en la parte regresiva del año, los últimos 6 meses del año. Por eso en la mañana de hoy, cuando llegaba aquí a Color Visión, veía mucho movimiento y un poco de algarabía, el personal siempre trabajando, presto a iniciar con todo el gusto las labores. Y ya cuando llega la noche, entonces uno se encuentra con personajes como el Peluche. Después de un día de labor, un día duro, fuerte, los lunes son fuertes, inicio de mes son fuertes. Él está medio abatido todavía. Sí se tomó no sé, unas chatas de algo, no sé, pero estaba abatido, pero siempre tiene una sonrisa en los labios que refresca el ambiente, refresca el alma, y por más que uno esté abatido, uno dice, si Peluche echa para adelante, ¿por qué yo no? Amén. Gracias por acompañarnos en esta jornada de Oye País. Gracias a ustedes, esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Un fin de semana que, por cierto, fin de mes, inicio del mes de julio, que estuvo signado por una serie de actividades y de fechas históricas e importantes. 4 de julio, celebración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. 4 de julio, muerte de don Antonio Guzmán Fernández. Muerte de don Antonio Guzmán Fernández en el Palacio Nacional. 5 de julio, 36 días después de decapitada la dictadura de Trujillo, llega la avanzada del PRD a República Dominicana y comienza prácticamente el proceso democrático que hubo de concluir con la salida de los Trujillos, la llamada a elecciones e iniciar el proceso institucional del país. Y un fin de semana también donde el 5 de julio, coincidiendo con esta fecha también, el partido de gobierno inició un nuevo proceso en lo que es la escogencia de su alta dirigencia, la modificación de sus estatutos y el camino de estructuración, de organización de cara a los comicios del 2028. Todo esto hay que entenderlo, parte de el movimiento político en República Dominicana. Mucha gente siguiendo el Mundial de Fútbol. Yo no sabía que había tanta gente siguiendo el Mundial de Fútbol. Me extrañó porque no lo conocía, que hasta el amigo Oscar Medina, comentarista de hoy mismo en este mismo canal aquí en Color Visión, estaba por los Estados Unidos viendo partidos de fútbol con sus hijos, del Mundial de Fútbol con sus hijos. Y así he conocido muchos amigos que Humberto Salazar me dijo en estos días, me pasé una semana viendo los inicios de los partidos de fútbol, del Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Rodríguez Sandoval, el amigo Rodríguez Sandoval, ingeniero, a él le gustan los deportes, pero también viendo el partido de fútbol. Muchos dominicanos, yo no sabía que tenían ese interés en el fútbol, pero además de eso, en esta semana, fin de semana pasado, que hubo de estar en algunos sitios públicos, todo el mundo, hay pantallas grandes, pantallas gigantes, siguiendo el fútbol. Y están al día y la gente habla. Y viste la derrota de Brasil. Argentina ganó a Chepa.
A Chepa ganó Argentina contra Cabo Verde y Brasil sucumbió y sale del fútbol. Imagínense ustedes uno de los grandes ganadores de los mundiales de fútbol. México sale de juego, una de las sedes de este Mundial de Fútbol 2026. Y así uno ve, vuelvo y digo, sin cierto asombro, de que los dominicanos, bueno, somos muy deportistas. A nosotros nos gusta el deporte, disfrutamos el deporte. Si bien el deporte rey, por así decirlo, es el béisbol, el baloncesto ha tomado mucho auge en los últimos tiempos. La gente sigue mucho los juegos de la NBA en República Dominicana y los juegos de Grandes Ligas, además de las temporadas de invierno de República Dominicana, octubre, enero. La gente le da un seguimiento día a día y aquí se habla de pelota como de política, como si fuera el pan nuestro de cada día, tema de conversación del que todo el mundo sabe. Pero el fútbol, vuelvo y digo, ha despertado interés. Y no cabe dudas de que esto tiene varios padres. El señor Bauer y su hijo le han dado vida al fútbol, no solamente como promotores del fútbol, como entrenadores del fútbol, sino en los medios de comunicación. Son verdaderos expertos, principalmente el padre, Rolando Bauer, es un experto en el tema de fútbol, no solamente en las jugadas, sino en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del deporte a nivel mundial. Y lo oía en una entrevista en El Sol de la Mañana, que él tiene una participación semanal, varias veces en la semana ahora con el tema del mundial, hablando del desarrollo del fútbol en República Dominicana y hacía mucho hincapié en cómo se ha popularizado principalmente en el Cibao. Antes en San Cristóbal se jugaba mucho fútbol porque estaban los sacerdotes jesuitas allí, los Yola, y ahí se jugaba fútbol, se enseñaba fútbol. Pero en el Cibao ahora, en los últimos tiempos, hay un verdadero desarrollo del fútbol y Manuel Estrella, el empresario Manuel Estrella, es uno de los promotores principales. Bueno, es el presidente de la Federación de Fútbol o algo así, de una de esas organizaciones. Y es un fanático promotor del fútbol en Santiago, donde hay por lo menos 2 estadios, por lo menos un estadio profesional para jugar fútbol, y hay ligas interesantes en Moca, en Salcedo, en varios puntos de la región del Cibao. Algo realmente que uno desde la capital no se da cuenta, pero ahora, vuelvo y repito, viendo lo del Mundial que se juega en las Américas, Estados Unidos, México, Canadá son los países anfitriones, algo que no era, que se siente un precedente en los mundiales de fútbol, en tres sedes en 3 países diferentes, aunque frontera los 3, pero 3 países diferentes, además una cantidad de juegos muy altas y además de eso una cantidad de países participantes también muy altos, son 48 países. O sea, es interesante lo que está pasando con el fútbol en República Dominicana. Y vuelvo y digo, la gente está en fútbol. Y en este fin de semana, entre la intensa ola de calor, el fútbol y algunas efemérides interesantes, devino todo lo que es el final del mes de junio, los primeros 6 meses del año, y el inicio de la decadencia, la descendencia de este año 2026. No cabe duda que el asesinato de un joven a manos de un agente de la policía en el sector de Herrera ha conmovido al país y ha mostrado una serie de manifestaciones que ha puesto a los esfuerzos que se hace por hacer una reforma en la policía, se echan por tierra, no de una forma total, pero se le pone una estrellita mala.
los choferes de carros públicos empantalonados, aumentos de precios en los pasajes como forma de presión al gobierno por el tema de los precios de los combustibles, que aunque están congelados por 90 días, bajaron en el fin de semana pasado en las gasolinas y en los dos tipos de gasoil que se venden en República Dominicana principalmente. También hay movimientos en el sector médico, una huelga para este martes. La gente de Andeclip, de las clínicas privadas, con amenazas de paralización, de recepción de pacientes de algunas ARS. Y así deviene el inicio de semana, el inicio del mes laboral, no sin dejar de consignar el tema Venezuela. Siguen aumentando las cifras de muertos, de heridos, según van pasando los días y acortándose las esperanzas de encontrar sobrevivientes. Los equipos de rescate continúan, República Dominicana jugando un papel solidario como de costumbre, en el caso de los hermanos venezolanos, y así va manejándose, va subiendo el mes. Los gasolineros dijeron que echaron para atrás la prohibición de recibir tarjetas de créditos para recibir los pagos de las gasolinas, y eso es interesante porque cierra una brecha de algo que podía causar algunas molestias. A final de cuentas, la gente tiene que echar gasolina, gasoil, sea en efectivo, sea en tarjeta, sea en pagaré, sea en bonos, sea en tickets de alguna compañía, de lo que sea. Hay que echar combustible o no circula. Y este es un negocio privado con unos signos del gobierno que mantiene precios estandarizados, número uno. Número dos, que dispone los aumentos o rebajas en los precios. Y número tres, que es quien determina los márgenes de beneficio que tiene todo el entramado de distribución de los combustibles en República Dominicana. Hablaremos de estos y otros temas después de la pausa. El Colegio Médico Dominicano ratificó este lunes el llamado a paro en los hospitales públicos del país, el cual iniciará a las 8 de la mañana de este martes. No obstante, el gremio garantizó la prestación de los servicios en las áreas de emergencias, unidades de cuidados intensivos y la atención a los pacientes hospitalizados. El anuncio fue realizado durante ruedas de prensa por el presidente del Colegio Médico, Luis Peña Núñez, quien explicó que la jornada de protesta responde a las presuntas arbitrariedades y abusos de poder que, según afirmó, afectan el ejercicio de la medicina en República Dominicana. La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas, ANADEGAS, ha informado que aceptó la mediación propuesta por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, para buscar una solución al conflicto generado por los costos asociados al uso de los equipos Verifone en las estaciones de expendio de combustibles. La decisión se produce luego de que el gremio advirtiera que evaluaba retirar los dispositivos electrónicos utilizados para procesar pagos con tarjetas de crédito y débito, alegando que las comisiones cobradas por esas transacciones afectan significativamente la rentabilidad de las estaciones de servicio. El Partido Revolucionario Moderno PRM aprobó una reforma parcial de sus estatutos que reduce de 4 a 2 años el próximo periodo de sus autoridades y crea una nueva estructura de dirección que permitirá al presidente de la organización delegar las funciones ejecutivas en el primer vicepresidente.
Los cambios fueron aprobados en medio de las gestiones de que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia del partido mientras concluye su mandato constitucional. La reforma elimina la figura del coordinador ejecutivo de la presidencia y dispone que el primer vicepresidente asuma la coordinación ejecutiva de esa instancia, además de convertirse en el primero en línea de sucesión del presidente del partido. El Ministerio de Defensa de Rusia lanzó una advertencia a los países occidentales que respaldan militarmente a Ucrania al asegurar que un eventual incremento en el suministro de drones, misiles y municiones no pasará desapercibido y será respondido con un aumento en la cantidad y el poder de los ataques del ejército ruso contra el enemigo. Según el organismo, los tutores europeos de Ucrania, incluido el Reino Unido, utilizan a Volodymyr Zelensky para atacar objetivos civiles en Rusia con armamento fabricado en esos países. El deseo de los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev de aumentar los suministros será contrarrestado con un incremento adecuado en la cantidad y potencia de los ataques de represalia de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa contra el territorio de Ucrania, reza el comunicado. La crisis humanitaria en Venezuela continúa agravándose tras los dos devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles 24 de junio de este 2026. El Ministerio de Comunicaciones actualizó el balance oficial y confirmó que la cifra de muertos asciende a 3.342, mientras que miles de personas continúan heridas o permanecen desaparecidas bajo los escombros. El gobierno contabiliza 16.740 los heridos por los dos eventos sísmicos. Según los datos oficiales, se han atendido a 86.794 familias y se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.000 litros de agua. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Pese a que hubo una rebaja en los precios de los combustibles en el fin de semana, esto no desalentó a sindicatos de transportistas, empresarios del transporte, a mantener una decisión que habían anunciado y que habían tomado de aumentar los precios del pasaje a partir de esta semana. Ya desde la semana pasada, desde hace también varios días, unilateralmente muchos transportistas estaban cobrando aumentos en los precios del pasaje, dado los aumentos en los precios de los combustibles a partir de la crisis que se generó por el aumento de los precios del petróleo a propósito de la guerra en el Medio Oriente. Pero oficialmente los sindicatos hablaron de aumentar 5, 10, 20, 25, hasta 30 pesos en el pasaje, en los precios del pasaje urbano e interurbano. Esa era su amenaza, esa era su advertencia, ese era su anuncio. Este domingo, 3 sindicatos fuertes de por sí, comenzando por la CNTU, que dirige William Pérez Figuereo, echaron hacia atrás y dijeron que ellos no van a participar en ese aumento del precio de los pasajes porque las rebajas de los precios de los combustibles dio un aliento de que realmente el gobierno va a asumir costos con el subsidio para aminorar la carga de los transportistas y evitar que la gente
reciba el impacto de aumentos en los precios del pasaje. Otros sindicatos no han dicho nada y se mantuvieron en firme, y muchos de ellos ya, como dije anteriormente, han decidido unilateralmente, han dejado a su gente a que aumenten los precios del pasaje como les da la gana. Hay algunos que no te cobran 5 pesos más, pero te acortan la ruta. Si usted va de la Máximo Gómez en la 27 de febrero, un ejemplo, de la Máximo Gómez a Herrera, un ejemplo, en vez de cobrarte un precio de transporte de ahí a allá, te cortan la ruta y te dicen, bueno, sí, de la Máximo Gómez hasta la Winston Churchill, por ejemplo, o hasta la Núñez de Cáceres, son tantos. Si usted sigue o se queda. Si usted sigue, tiene que pagar otro precio de pasaje ahí mismo, otro pasaje. Si no, usted se desmonta, toma otro vehículo y tiene que pagar otro pasaje. Hacen de todo este tipo de trucos y para el bolsillo de la gente que es quien sufre, a final de cuentas, el impacto de estos aumentos en los precios del pasaje. Porque el transporte público asigna en cierto modo todo lo que es el desenvolvimiento cotidiano en la ciudad. El gobierno, pese a tener el metro, pese a tener la onza, no tiene la capacidad de suplir la demanda de los usuarios con precios ajustados y moderados que no alteren su presupuesto familiar cotidiano. Entonces hay que recurrir al transporte público privado de los empresarios del transporte que circulan y tienen rutas asignadas, incluso son capaces de paralizar el transporte y tienen rutas asignadas por el Estado, pero lo manejan a su discreción porque ese es un bien ganado. Ese es un beneficio que han obtenido fruto de su trabajo. La gente, en lo que afecta de una manera negativa, en este caso, ellos no tienen que ver con eso. Es así. Es así. 3 empresas dijeron que no van a participar en el aumento de pasajes y eso vamos a ver cómo reaccionan las demás y cómo el gobierno puede manejar ya en este interregno hasta la semana que viene el tema de los precios de los combustibles. Porque hay una cháchara por ahí de sectores políticos que dicen que si bajaron los precios del petróleo hay que bajar también los precios de los combustibles. Sí, pero los precios de los combustibles que se están utilizando ahora han sido comprados a futuro, hasta el mes de agosto incluso se hicieron compras en los niveles que subieron 80, 90, 100 y hasta $110 en un momento determinado el barril del petróleo, cuando estaba en auge el tema de la guerra en Medio Oriente, el tema de Irán, el tema de los Estados Unidos, el tema del estrecho de Hormuz, el tema de los productores del 20% del petróleo que se consume en el mundo y que pasa por esa zona. Es así, ¿eh? Es así. Pero esto, por lo menos, vamos a ver cómo reacciona la gente y cómo esto realmente provoca una suerte de lógica que evite más tensiones en la población y que la parte social no se agite en este sentido. Que no se agite, y cuando digo no se agite, quiero decir que no reaccione de una forma que busca la provocación muchas veces de estos sectores, en el caso, por ejemplo, de los choferes, para tratar de negociar, presionar, yo no diría extorsionar, pero sí, al gobierno, de que ellos tienen la llave para aplacar las cosas, reducir los ánimos y mantener la estabilidad social, y que por eso hay que complacerlo en sus demandas.
que yo no quiero decir que no sean justas, pero que aquí hay que buscar un equilibrio entre la realidad, los derechos y el bien común. Si nosotros nos vemos afectados en nuestra situación social, no es Luis Abinader o el partido de gobierno quien va a sufrir los efectos, es República Dominicana como tal. Se distorsiona todo. Las canteras importantes que nosotros tenemos, por ejemplo, de turismo, inversión extranjera, zonas francas, todo esto en un estado agitado por problemas sociales, manifestaciones, quemas de goma, qué sé yo cuánto, paralizaciones, un estado de agitación social, lo que hace es ahuyentar esos sectores de la vida productiva económica nacional. A los políticos de oposición les importa un bledo y al contrario, es un mecanismo de presión al gobierno y ellos entienden que están ganando pasos hacia el futuro de cara a las elecciones del 2028 en esta coyuntura, en este escenario. Pero a final de cuentas quienes perdemos somos la sociedad en sentido general. Porque los daños que se hacen no necesariamente son irreversibles, pero sí irreversibles a muy largo plazo. Y a veces genera un estado de desconfianza tal que volver a restablecerla es más costoso y a más largo tiempo, en detrimento del desarrollo nacional, de lo que puede ser llegar a acuerdos y ser sensatos. Te ve a algunos políticos incluso con experiencia de Estado, teorizando y llamando prácticamente a una insurrección general de la población, en este caso sobre el precio de los combustibles. A todos nos afecta, de una u otra forma. Usted dirá, bueno, como tú ganas dinero para poder comprar gasolina, a ti no te importa. Sí me importa, porque todo lo que yo consumo viene a través de transporte que a su vez sufren aumentos. Las personas con las que yo trabajo o trabajan para mi empresa, que nos ayudan en la casa y todo eso, también usan transporte público. Y eso representa una carga económica que a final de cuentas uno tiene que suplirla, ayudar a suplirla, porque si no se le descontrola su estatus económico, ingresos y gastos. Entonces es una cadena y a final de cuentas sufrimos todos. Porque es muy fácil endilgar culpas y decir, no, el fulanito de tal tiene la culpa de esto, no, que si este gobierno no sirve, no, que si esto y aquello, no, que fulano de tal no le importa. Sí nos importa. Lo que pasa es que cada uno quisiera, yo entre ellos, que las soluciones de cualquier situación estén acomodadas a lo que es mi línea de entendimiento y a lo que son mis intereses y mis beneficios o perjuicios. Y hay que pensar en un todo, no necesariamente en la forma individual. Esa es la realidad de lo que está pasando. Como lo que está pasando con el Colegio Médico Dominicano. Hoy vi que apareció Waldo Ariel Suero en una conferencia de prensa la semana pasada, junto con la directiva del colegio. Cuando yo vi a Waldo Ariel Suero, digo, van a hablar de huelga, efectivamente. Señores, qué temple, qué ADN del caos, de la huelga, de la presión, de la insurgencia tiene este señor. Los médicos están llamando a una paralización nacional de 24 horas que puede prolongarse después con una huelga general para este miércoles. No, para este miércoles no, para este martes. Sobre la base de que 2 médicos en La Vega fueron arrestados por el Ministerio Público ante una demanda de mala práctica
ante una demanda de mala práctica que le habían radicado. En un caso, realmente, de unas personas que se sienten afectadas por la forma como los médicos trataron casos de sus parientes. Se levantó un expediente, bla, 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 y el Ministerio Público ordenó un arresto de estas personas, de estos dos médicos, para ser interrogados, para ser investigados. Que si la medida es fuerte, puede ser, pero para paralizar el país de los servicios médicos públicos, a donde acude principalmente las personas de más bajos ingresos, por 24 horas, eso es un abuso. Eso es un abuso del Colegio Médico Dominicano. Ese es un abuso de esa directiva del Colegio Médico Dominicano. Y eso desdice nueva vez de para qué sirve ese gremio. Que en vez de ser capaz de a su gente investigarlos, tener un consejo de disciplina, denunciar malas prácticas, procede a castigar a la sociedad, a la población, por una demanda contra dos de sus profesionales. Ahí pienso yo, si esta gente fueran procesados y condenados, le pegarían fuego a los hospitales, los médicos. Pues por Dios, ¿y qué es esto? Uno tenía la idea, la esperanza que nunca se pierde, de que una vez salido Waldo Ariel Suero de la presidencia, a final de la jornada pasada, las cosas entrarían en un estado de calma, de comprensión, de sentido común, de respeto a la gente, a la sociedad, que son los que sufren con estas posiciones. Pero vemos que estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Qué pena, señores, tener profesionales, médicos principalmente, gente que brega con el sector salud, que actúa de esta manera. Qué pena. Uno siente la vergüenza ajena, señores. Yo por lo menos siento la vergüenza ajena. Ahí están hablando la gente del ANDECLIP, Asociación de Clínicas Privadas. El doctor Mena, nueva vez, le van a entrar a dos manos a algunas ARS, porque ellos quieren una mayor indexación de la cápita. Pero ¿cómo resuelven las negociaciones de sus negocios con las ARS, que son otros negocios? Maltratando y sancionando a la gente que tiene un seguro y acude a los centros de salud a buscar salud. No reciben el seguro. ¿Quiénes padecen y sufren de estas situaciones? Los usuarios, la gente. Entonces, no me hablen a mí de sensibilidades. Yo creo que ellos tienen sus derechos a negociar esa parte de sus negocios, porque las clínicas son un negocio y se entiende, una empresa y se entiende, y dan un servicio y lo cobran y se entiende. Muchas veces discutidos, muchas veces cuestionados, pero bien. Y las ARS son un negocio y se entiende. Entonces, entre negocio y negocio, usted se sienta vis a vis, discute las situaciones y llegan a sus acuerdos. Y si no hay acuerdos, usted simplemente rompe sus negocios con esa gente, pues no me maltrate al usuario, que va a buscar salud para colmo.
Que no es que van a ver un partido de béisbol ni una pelea de boxeo, ni a ver un artista que se está presentando en el Centro Olímpico. Es la salud, la vida muchas veces lo que andan buscando. Y le niegan eso, porque sus negocios, ya establecieron, está por encima de todo. ¿Y dónde está el sentido de respeto a la gente, de humanidad, de llegar a acuerdos, de sentarse en las discusiones, de presionar de vis a vis? Yo te doy un servicio y tú me pagas por esto y discutimos ese tema. Entonces le hacen una presión dirigida a las autoridades de que las autoridades le busquen una solución a sus demandas. Negocie con ellos, pues no me sanciona a la gente. Lo que pasa aquí con la clase médica, señores, es detestable. Tan buenos profesionales que hay, gente tan seria que hay en el ejercicio de la medicina, pero gente también tan perversa, gente también tan inhumana, gente también tan... eso que pienso que no quiero decir. Y ahí lo demuestran. Acabo de poner 2 ejemplos de acciones previstas para esta semana, en perjuicio de la gente, principalmente. Entonces le presionan al gobierno, busquen ustedes una solución, porque si no, los gobiernos que le tienen miedo a los médicos, a los profesores y a los choferes, todos los gobiernos de este país le tienen miedo a los médicos, a los maestros y a los choferes, paran las actividades cuando les da la gana, en desmedro de quien sea, y no les importa. No les importa, por más justas que sean sus reivindicaciones y sus expectativas de mejores ingresos. No es el camino. La huelga, la paralización, la presión, la extorsión, el chantaje contra la sociedad, contra los gobiernos. Y como los gobiernos no quieren ningún problema, le ceden todo. Sobre la base de esa presión en desmedro de la gente. Dice un refrán popular que estas canas lo han oído muchos años. Algún día ahorcan blancos. Y uno espera que algún día alguien le ponga el cascabel al gato. Alguien le ponga el cascabel al gato. Y yo estoy seguro que serán muchos más los que apoyarán que este cascabel ande sonando entre las calles, que el daño que provocan estos sectores. Pero el populismo tiene cara de hereje, diría yo. Este pasado 5 de julio, 4 y 5 de julio, 2 episodios importantes en la vida dominicana. Hace 44 años, el presidente Antonio Guzmán Fernández, presidente en ejercicio, se dio un disparo en la cabeza la noche madrugada, medianoche, del 3 de julio, en su despacho del Palacio Nacional, un cuartito ahí en su despacho del Palacio Nacional, se quitó la vida y cambió el curso de la historia en cierto modo, porque se produjo un hecho sin precedentes en República Dominicana, un hecho que consternó a la sociedad. A mí me dolió mucho la muerte de don Antonio, un hombre que respetaba profundamente, un hombre a quien le había tomado cariño personal por su trato, por su afabilidad, un hombre con quien yo había establecido una relación, yo diría de amistad. Cubrí
por el Caribe como reportero de asuntos políticos en 1974. Ahí tuve mis primeros contactos directos con Antonio Guzmán. Cubrí para el Caribe la campaña del acuerdo de Santiago, que llevaba a Antonio Guzmán por el PRD como candidato presidencial. Ya lo había conocido, una que otra vez en esas reuniones del comité político, pero no había tenido una relación con él. Ahí tuve una relación más cercana con él. Y con Jacobo Magluta, una persona de mis afectos, amigo entrañable, del cual uno de sus principales asistentes era mi hermano Orlando Gil, muerto hace 3 años a destiempo, periodista de fuste. Y aquella noche, cuando del Caribe me llamaron a mi casa para que fuera al palacio, que algo estaba ocurriendo, comenzó la cobertura de un episodio que marcó mi vida y lo tengo mucho en mis recuerdos. Y hago un relato completo en mi libro, ya listo, ya impreso, que saldrá en los próximos días, su anuncio oficial y su puesta en circulación, Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia, donde hago relatos de mis relaciones con el poder político, y ahí relato este episodio de la muerte de don Antonio Guzmán esa noche y lo que pasó en el palacio, en el entorno del despacho presidencial, en todo esto. Hago un relato bastante detallado. Yo fui testigo de lo que pasó allí. Después que se consumó el hecho, hasta el momento incluso cuando se anunció, cuando Stormy Reynoso salió del despacho presidencial y le dijo a Jacobo Magluta, el presidente ha muerto, ya en horas de la madrugada, estaba siendo operado de emergencia en el hospital militar Ligou Seara, la zona universitaria, tratando de salvarle la vida, lo cual fue imposible. Y allí estuvo después la juramentación del presidente en funciones, Jacobo Magluta, que era vicepresidente 43 días antes de concluir el mandato presidencial. Y allí Néstor Contín Aybar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, rodeado de la gente, hay un molote de directores de medios que estábamos allí, periodistas y algunos dirigentes del partido. En el despacho presidencial levantaron la mano y tomaron el juramento de Jacobo Magluta. Fui testigo de todo eso. Y lo narro. Y fue muy doloroso porque la muerte de don Antonio dejó al país sin la presencia de un hombre bueno, de un político, de una vasta experiencia, un hombre sagaz, con un conocimiento de Estado, que trataron de endilgarle que porque no era un hombre de luces literarias, no tenía la capacidad de dirigir el país, y sí la tuvo, y tuvo pantalones, al extremo de que yo siempre me he preguntado, y me lo pregunto en el libro, el suicidio de don Antonio, debilidad, valentía, decisión. ¿Qué debe tener un hombre para tomar una decisión de esa naturaleza? Claro, todos los perfiles indican que él estaba agobiado por las amenazas de los grupos de Salvador Jorge Blanco, que había ganado la presidencia y era su enemigo político a lo interno del PRD. Aunque después decían, no, ellos eran amigos, ellos son enemigos políticos, y no cabe dudas de que había un temor de don Antonio de que el gobierno que él había llevado a un proceso electoral y ganó las elecciones y le sucedería en 43 días,
tenía una campaña interna y unos rumrunes y eso de que meterían preso a su hija, a su yerno, a su familia, y los iban a acusar de corrupción. Y era un hombre íntegro, serio, honesto. Esto aparentemente le cuadró la cabeza y decidió honrar con su vida su honestidad. La historia tiene para contar. Yo reseño en mi libro una entrevista con Sonia Guzmán que le hiciera José Alduey Sierra, donde ella narra parte de estos episodios y su visión de por qué su papá se quitó la vida. Hay otros testimonios que se narran también en ese libro sobre lo que se dice, y nada más y nada menos que la página no, el capítulo que le dedicó Joaquín Balaguer a don Antonio Guzmán en su libro, años después, Memoria de un cortesano de la era de Trujillo, donde él narra sus relaciones con Antonio Guzmán y que Antonio Guzmán le había manifestado ese temor de que Salvador Jorge Blanco y su gente trataran de humillarlo y de maltratarlo y de mancillarlo si ganaba las elecciones. Eso había sido una conversación antes de las elecciones de 1982, y lo que él temía que pudiera pasar. Y Balaguer lo narra y dice que su conclusión es de que ese fue el motivo por el cual Antonio Guzmán se suicidara. Eso está ahí. Eso está ahí. Eso está ahí. Un hecho que cuando les recordé en este pasado fin de semana, vuelvo y digo, me llenó de tristeza, porque tenía afectos por Antonio Guzmán Fernández. Para mí, si no el mejor, uno de los mejores presidentes que ha tenido República Dominicana. Es mi conclusión en este sentido. El día 5 de julio de 1961, 36 días apenas después de haber decapitado a la dictadura de Trujillo con la muerte del tirano, y comenzaba el proceso de salir de la dictadura y entrar en el proceso democrático, 36 días después, tres hombres del Partido Revolucionario Dominicano, fundado en el exterior en 1939, llegaron a República Dominicana para establecer en el país el PRD e iniciar acciones políticas para participar en la vida democrática del país, extirpar lo que quedaba de la dictadura. Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo, los tres que llegaron al país por el PRD. 5 de julio de 1961, 36 días después de decapitada la dictadura. Y de ahí en adelante conocemos la historia de lo que ha sido el PRD en las luchas por la democracia y por la libertad de República Dominicana. Hoy convertido en PRM básicamente porque su gran masa y dirigentes se acomodaron en este nuevo partido, que es una de las partes de división del PRD, que ha tenido varias a lo largo de su historia. Estos tres hombres abrieron ese camino de enfrentar los remanentes de la dictadura y llevar al país por la vía democrática. Y llevaron al PRD al poder con Juan Bosch en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, que asumió el 27 de febrero de 1963 por una conspiración la oligarquía, políticos de la extrema derecha, la Iglesia Católica, la Embajada de los Estados Unidos,
sectores de poderes fácticos del país como los medios de comunicación del momento, contribuyeron a conformar toda una tormenta perfecta para derrocar ese gobierno. Y ustedes saben lo que siguió, una guerra civil y por suerte el proceso electoral de 1966 que nos lleva hasta el día de hoy a elecciones consecutivas cada 4 años. Una recordación a esos hombres del PRD que llegaron al país. No cabe dudas de que el tema de la muerte del joven Darling Mercado, de 19 años, ocurrida en la cañada de Guajimía, en Herrera, a manos de un agente de la policía, ha conmovido al país y ha llevado y ha provocado pronunciamientos de repudio desde el propio presidente de la República, la ministra de Interior, Farideh Raful, del jefe de la policía, Cruz, y del presidente Luis Abinader, como decía en principio, quien calificó esto como una bestialidad, como algo repulsivo, que viene a ser una mancha en el proceso de modernización, reforma de la Policía Nacional en que está involucrado el gobierno del presidente Abinader desde hace varios años y donde se han logrado pasos de avances importantes, pero todavía hay manzanas podridas, lacras, viejos predicamentos, pasiones de gente que asume el uniforme, que actúan en contra de la conformación de una verdadera policía, que sea una policía que sea respetada porque infunde respeto, garantías y seguridad, y no que sea temida porque sea irracional, porque sea violenta, porque sea asesina contra los miembros de la sociedad. Este hecho ha provocado repulsa y no es para menos. Los videos son espeluznantes y es de esperar que haya una sanción ejemplarizadora, no porque con eso se cubre ya lo que pasó, sino que sirva después de la desgracia para evitar que esto se repita. Definitivamente esto debe ser así. Ojalá que así sea. Permítame la pausa. La cifra de muertos en Venezuela por el terremoto del 24, los terremotos del 24 de junio, uno consecutivo del otro, ya alcanzaba 3.342 personas y contando. 16.740 heridos. 6.462 personas rescatadas con vida. 17.345 familias sin hogar, porque se destruyeron sus hogares. Y 8 de cada 10 edificios colapsados o a puntos de colapsar en todo el entorno de Caracas y La Guaira, al lado de Caracas, donde se produjo la mayor fuerza del sismo. Una experiencia que ha sacudido a Venezuela, que ha destapado falencias sobre la capacidad de respuesta de un régimen de gobierno, pero que al mismo tiempo ha concitado lo que ha sido una norma de costumbre en la sociedad del mundo, la solidaridad. República Dominicana ha formado parte de esa solidaridad con el envío de brigadistas, expertos en búsqueda de personas heridas por catástrofes de esta naturaleza, medicinas, agua, comida, ropa, de todo lo que ha podido reunir la República Dominicana en la parte de la sociedad, en la parte del gobierno. Las principales empresas de aviación privadas, comerciales,
han estado prestando sus aeronaves de la Fuerza Aérea de la República Dominicana para acudir a Venezuela a dar esta mano amiga. Las labores continúan, ya se va haciendo cada vez más lejos, se pone más lejos la esperanza de encontrar personas sobrevivientes. Fue el 24 de junio el terremoto, van a ser 3 semanas. El 24, 30, 2 semanas y pico. Y se va alejando la posibilidad de encontrar sobrevivientes. Pero las labores continúan. Muchos escombros, muy difícil, muy complejo. Buscar entre los escombros personas heridas es una labor que no es simplemente, quítala, meten una pala mecánica. No, eso lleva un protocolo para evitar hacerle daño a esas personas que pudieran estar todavía con vida, heridos, y rescatar los cuerpos, desgraciadamente, de los que hayan fallecido debajo de los escombros. Una verdadera catástrofe que nos afecta aquí en las Américas y que nos sirve de experiencia de lo que podía pasar. Ojalá que nunca ocurra en nuestro país. Hemos sido víctimas de los efectos naturales, ciclones, terremotos hace muchos años, pero hubo un terremoto grande en nuestra isla, de aquel lado de la isla, en la parte oeste, pero en nuestra isla, en el 2010, con un saldo de más de 250,000 muertos. Y esto tenemos que verlo en ese contexto. Dios cuide a los que hoy heridos procuran salvar sus vidas después del terremoto de Venezuela. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión. Esto es Oye País. Pasen un feliz resto de la noche.